Damas y caballeros, bienvenidos a una entrega especial con nuestro querido Ramón Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, es un placer estar aquí en persona, finalmente. Volvemos a los orígenes. Ya, como antaño. Como antaño, ¿te Cuando acuerdas? estábamos ahí llamándonos por teléfono con pésimas conexiones. Bueno, videollamada. No sé, pero Un bueno, poco más adaptado. Pero sí, básicamente es aquellas historietas que nos contábamos mutuamente, pues ahora pasamos a versión Big One Media. Eso es. Alejados del ruido, solos, sin que nadie moleste. ¿Por qué? Porque ha escrito este libro Ramón Vega con Ángel Miranda, que es tu compañero de cómics también, de aventuras. En este caso, Héroes Españoles en Asia. Claro, yo estoy seguro que muchos dirán, ¿y quiénes son esos héroes españoles? Claro, aquí empezamos con un problema bastante importante, que es que no todo el mundo sabe realmente cuáles son estos héroes españoles, aunque el título sería mucho más largo, que sería Héroes de la monarquía hispánica en Asia, y ya para hacer una cosa más acotada, pero bueno, evidentemente cosas de las editoriales es comprensible, pero básicamente lo que tratamos de hacer aquí es dar una idea general de los personajes que han estado en Asia, sobre todo en los primeros tiempos, españoles y también de los virreinatos, porque Filipinas formaba parte del virreinato de Nueva España, y lo importante de esto es también saber no solamente los grandes nombres, sino la gente que hacía esto, porque la historia la construyen los imperios, pero los que pagan son los que están tributando esas personas independientes de todos estos viajes. Entonces tenemos desde la gente que está del viaje natural, que va desde España y la situación que tenían en España, a los propios chinos que forman parte de este imperio, en decenas de miles, que nos olvidamos de ello. Entonces, si España no hubiera tenido una contrapartida, por ejemplo, en Asia, que les hubiera apoyado, no podrían haber estado tanto a tiempo presentes en Asia. Y también las motivaciones que van teniendo. Tratamos de construirlo todo de una manera bastante sencilla para que cualquiera que no tenga ni idea lo pueda asumir sin ningún problema, sin ningún conocimiento histórico, pero también es la idea de que lo coge un mega especialista y diga, oye, esto no lo sabía yo, esto no me sonaba, qué interesante, de esto se puede escribir un libro. Bueno, pues eso es lo que hemos recopilado aquí en una versión muy resumida, como hemos comentado fuera de cámara. Sí, porque me has dicho que habéis escrito 9.000. Sí. 9.000 páginas. Sí. No tiene 9.000 el libro, claro. No, son 400 paginitas muy asumibles, pero claro, cuando empieza uno una investigación y después de una investigación de muchos años se va juntando y claro, pues aquí no podemos explicar, por ejemplo, un apartado que teníamos del libro que era qué llevaban en los bolsillos. Claro, eso ya es un capítulo y te come pues un montón de personajes históricos importantes. Entonces aquí hemos mantenido el equilibrio, dejando en pequeñas notas lo que en su momento eran prácticamente libros enteros, pero bueno, para que la gente lo vaya asumiendo. Y además hemos puesto delante de cada capítulo un pequeño relato para que la gente se haga una idea un poco más gráfica de cómo vivía la gente en aquel momento y de cómo era la realidad de estar en la otra punta del mundo, en el fin del mundo, literalmente. Sí, porque hay que recordar que era el imperio donde no se ponía el sol. Exactamente. Y además era un imperio bastante complicado, que además en este momento se va juntando. No solamente tenemos lo que es el imperio de España, sino que a partir de 1580 se junta con la talasocracia y el reino de Portugal. Y la cosa ahí se va complicando. Lo que genera esto es que se duplica el espacio de este imperio y claro, había que regir todo esto desde la otra punta del mundo. Sí. Complicadillo. No es cosa menor, ¿no? Exactamente, ahí. Antes de adentrarnos en algunos personajes particulares que hay, yo, lo que acabas de decir es verdad, muchas cosas que cuentas no tenía, pero ni idea, o sea, ni idea. Nuestro querido maestro Alberto Garín seguramente sí. Antes de eso, ¿en qué contexto, digamos, se hallaba la población española cuando tú dices gente que se va a Asia? Ahora lo vemos quizá más sencillo, más cerca, el tema del avión ayuda mucho, claro, pero por aquel entonces... Decir, venga, hemos hablado muchas veces de la parte hispanoamericana, pero de Asia. Claro, aquí es la cuadratura del círculo. Es decir, ir a Asia ya era doblemente complicado. Ir a América era complicado, ir a Asia era doblemente. Sobre todo porque la gente, una vez estaba en América, se encontraba con la situación de que era una ubicación muy adecuada para establecerse. Por ejemplo, en la primera documentación de Legazpi, que es el que va a montar el primer asentamiento en Filipinas estable en 1965 y después pasa a Filipinas a la parte de Manila. Bueno, pues en ese preciso momento tenemos los documentos de cómo se vuelve loco el pobre hombre tratando de localizar gente para ir desde América hacia Filipinas.
porque esto formaba parte del virreinato de Nueva España, entonces había que ir después hacia Filipinas. Y claro, la cosa se ponía complicada. El hombre decía, no, es que aquí la gente prefiere irse a la Florida, que hace mucho mejor tiempo, y después él mismo tiene problemas para conseguir dinero, porque él está como alcalde en México y tiene que hacer lo imposible para conseguir dinero, incluso, que esto se nos olvida muchas veces, cuando se hacen estas expediciones se llaman empresas, y son empresas literalmente. Es decir, la gente se sacrifica, él de hecho vende parte de sus bienes, casas incluidas, para poder hacer esta expedición. Y a pesar de que el hombre, por ejemplo, alimentaba a los más pobres del momento, en aquel momento en América, cosa que nos solemos olvidar de ello, que eran los españoles. Es decir, tenemos documentación hasta el siglo XVIII donde decía, no, en la estructura de castas, por debajo de los esclavos estaban los españoles que acababan de llegar. Eso se nos va totalmente de la cabeza. Es decir, en los registros de lo que llevaba la gente cuando iba en el barco, pues igual no llevaban ni zapatos. Y eso aparece en el registro. La gente llegaba muy fastidiada. Y en el caso de los españoles, este periodo, pues por ejemplo, se nos olvida que el Ebro llegó a congelarse varias veces. A partir de 1570, en unas pocas décadas, hacía un frío terrible. Y, por ejemplo, durante ese mismo periodo, en pocos años, hasta entre 1570, que es cuando empieza a hacer la llamada para Filipinas, hasta 1590, pues nos encontramos que, por ejemplo, no había cosecha, entre comillas, no había pesca de sardinas. De repente se paran la pesca de sardinas en el Cantábrico. Y eso, que nos parecería una cosa, bueno, pues si ya no tienes sardinas, pues te vas a comprar bonitos a la tienda y ya está. En aquel momento era una catástrofe brutal, porque era el pescado barato que se podía salar y que se podía llevar al interior de España. Si faltaban las sardinas, la gente no comía pescado. Entonces, es ese tipo de elementos lo que fuerza en muchas ocasiones a la gente a ir más allá. Incluso tenemos registros de reyes por España dando una vuelta y diciendo, no, es que llegamos a un pueblo y es que no había nadie. Se había muerto todo el mundo o los pocos que quedaban se habían marchado. Y no somos conscientes realmente de las condiciones de vida difíciles que había en aquel momento. ¿Y cómo se seleccionaba al personal? Eso era un tema interesante, porque claro, cuando uno sube al barco, ya sea para hacer el viaje o para instalarse, pues hay que coger a lo mejor de cada casa. Porque una vez levas anclas, ya no hay vuelta atrás. Con suerte, si haces la parada en América, puedes tratar de reclutar gente. Pero lo más normal es que la gente buena que vayas a tener en el tránsito que haces por tierra desde a cruzar México, pues vas a tener todavía menos gente. En ese proceso de búsqueda, pues tenemos las notas muy divertidas de cada líder de expedición, sabiendo que muchas de estas expediciones tenían un porcentaje de supervivencia en torno al 7%. Ya empezamos bien, empezamos a hacernos una idea de la desesperación que podía tener la gente para meterse en semejantes berenjenales. Y claro, también el propio capitán, organizador de la expedición, o al que tenía el permiso de adelantado, como el caso de Legazpi, el personaje de los adelantados era muy interesante porque era como el jefe absoluto. El adelantado tenía el permiso del rey prácticamente para hacer de rey en aquel territorio, incluso en ocasiones por encima, puesto que no había un sistema legal, lo era él todo. Entonces era esta especie del rey que pudo reinar, pero de verdad, el hombre que pudo reinar, pero de verdad. Llega además con el permiso oficial que se firmaba antes de hacer la expedición. Bueno, pues en esos listados tenemos sus solicitudes. Por ejemplo, en muchos casos piden sobre todo gallegos y asturianos. Y nos llama mucho la atención, es decir, porque andan pidiendo gallegos y asturianos. Hasta que localizamos en otro apartado que les venía muy bien porque era gente que vivía muy aislada dentro de España y entonces como vivía aislada tenía que hacer más de un oficio. Y entonces era gente que estaba acostumbrada a condiciones de vida muy fastidiadas y que además conocía varios oficios. Entonces era perfecto para ellos. Y después tenemos el listado de habilidades. Cada una de estas expediciones tiene lo que conocemos como los supervivientes. Es gente que vuelve y después en España tiene que convencer a otros de, oye, yo fui y si yo voy otra vez contigo, tenemos más posibilidades de volver. Un poco teórico, pero había gente que tenía unos conocimientos científicos ahí impresionantes. Entonces, en esa situación eran los que volvían, te convencían y decían, bueno, pues una cosa muy interesante para mi supervivencia fue esto. Entonces hemos reunido de varios libros, de varios documentos, cuáles eran las habilidades de supervivencia. Y uno de los más divertidos de estos es Urdaneta.
Sí, que este es muy conocido. Urdaneta ahí que descubrió el tornaviaje, la idea de volver con su equipo, cosa que también tenemos que reivindicar. Y incluso tenemos aquí una parte de hablamos sobre la idea de cómo Urdaneta decide meterse al sacerdocio, a los agustinos, después de liarla muy gorda en Nueva España. Entonces también este tipo de referencias están vinculados, o la gente que evitaba la justicia yendo a Filipinas. Bueno, pues el caso de Urdaneta dice, sin lugar a dudas, la cosa que me ha salvado a mí la vida fue saber nadar. Claro, es un hombre que ha vivido, ha naufragado, ha repuesto de situaciones terribles en Filipinas y al final reconoce que la habilidad de nadar era fundamental para él. Otros como Goiti hablaban de la supervivencia a través de la intimidación. No andar matando gente, ni muchísimo menos, porque no tenían para matar gente, pero sí el ir mostrando el poder que podían tener, por ejemplo, meter una nao con sus cañones y demás, simplemente la presencia de esa embarcación, lo que suponía desde el punto de vista pues casi psicológico para las poblaciones de allí y cómo se vuelven completamente locos en algunos casos, convirtiendo los cañones en deidades. A día de hoy todavía hay lugares en Indonesia donde se hacen ofrendas a los cañones. Eso, las flores y demás. Entonces, para que veamos el tipo de habilidades y de capacidades que necesitaba la gente, así como los oficios, porque cuando se desembarcaba con el barco, sobre todo en los primeros años, había que construir ciudades. ¿Y a quién se lleva uno para construir una ciudad? Pues parte de esto es lo que desarrollamos, entre otras cosas porque cuando se sube uno en el barco no puede parar de aprender. Es una universidad flotante. Desde el primer momento, tu supervivencia depende de a quiénes te has llevado y cómo van a estar aprendiendo durante el viaje. Porque si se te muere el médico, todos entendemos que una situación terrible en el barco, se muere el médico, necesita tener ayudantes. Pero si se te muere el carpintero que te hace los barriles, que son los que mantienen la comida hermética, entre comillas, también estás terriblemente fastidiado. Entonces, todo el mundo tenía que estar aprendiendo constantemente. Es casi un milagro lo que estás narrando, ¿no? El hecho de que haya tanta presencia española. Isla de Flores, por ejemplo, en Indonesia, que ahora está muy de moda, mucha gente va a Indonesia. Ahí hubo presencia española. Claro, muchos lugares de Indonesia, puesto que la primera llamada es de las especias, pues van los españoles a hacer esta idea. Pero aquí hay un poco de trampa, porque cuando Cristóbal Colón decide montar el proyecto y presentárselo al rey de Portugal, Cristóbal Colón ya ha tenido una serie de viajes, ha sido un náufrago, ha sobrevivido, sobre todo viajes portugueses, y todos tenemos la idea de que, bueno, van a por las especias. Pero el Cristóbal Colón lo que estaba obsesionado, sin lugar a dudas, era con China. Tenemos un libro de Marco Polo con todas sus anotaciones, que de hecho se acaba de reeditar en China, porque les ha parecido muy interesante el tema. Y claro, estamos hablando de que este señor lo que quería ir era a China. Y de hecho tenemos en los documentos de Cancillería su carta, o la carta de los Reyes Católicos, diciendo, bueno, señor Khan, estimado emperador de China, este señor que le trae esta carta es nuestro delegado. Hemos sabido que les interesa el tema de España y nosotros también estamos interesados con China. Bueno, pues esa carta todavía la tenemos, aunque nunca llegó a China, pero sí que sabemos las intenciones y como por ejemplo el propio Cristóbal Colón falsificaba no solamente datos, entre comillas, de lo grande que podía ser el mundo o no, sino diciendo que él con sus colegas portugueses había descubierto pues barcos hundidos que habían llegado a las costas de Madeira, por ejemplo, con chinos muertos, no solo materiales. Entonces esa documentación, estas historietas son las que tratamos de narrar aquí y como las especias, que es lo que atrae a Flores, en el caso de los españoles, bueno, eran las especierías, pero si también podían ir a China y empezar a traerse seda y porcelana, pues la cosa podía agilizarse todavía más. Ahora nos metemos con China, que hay un capítulo entero del libro sobre ese fenómeno. Hemos hablado de cómo vivían los españoles aquí, o sea, los que iban a buscarse la vida para entender nuestras aventuras, aquí no están en una situación muy positiva. Pero allí, cuando llegaban, estaban... Porque claro, muchos piensan que iban como todos para ser los reyes del lugar. No era tan así. Ni muchísimo menos. De hecho, tienen muchísimos problemas y muchas veces hablamos sobre el tópico de se llega con unos espejos a estos indígenas. Sí, ya hasta me llevo el oro. Exactamente, sí. Y me llevo el oro. Y la cosa no era tan sencilla, ni muchísimo menos. Poco se habla de las estafas de los locales a los españoles. Es decir, les estafaron lo que quisieron. De hecho, en muchos de los barcos mandan a plateros especializados porque dicen que cada vez que les van a pagar algo con plata,
pues al final cortan la plata y descubren que dentro no hay plata ni hay nada, que es una cubierta perfectamente organizada para estafarles. Es decir, también ese tipo de informaciones lo tenemos metido en el libro, y cómo juegan con los españoles cuando quieren, cómo los fuerzan a funcionar como mercenarios porque no se pueden ganar la vida de otra manera. Y hay algunos textos muy curiosos, como el del obispo Salazar, en torno a 1590, que está por Filipinas. Dice, no, claro, me encontré unos españoles que estaban amenazando a unos pobres locales, y cuando me acerqué a ellos, pues se justificaron, dijeron, mire, yo he venido aquí de soldado, llevamos varios años sin tener combates, estoy muerto de hambre y estoy amenazando a esta gente por un cuenco de arroz. Si quiere, padre, echarme la culpa, pues tengo toda la culpa. Pero, por favor, si puede, entrégueme el arroz, que nos llama más la atención que ni oro ni absolutamente nada. Y de hecho, hay pocos saqueos en toda la historia de Filipinas, y de hecho de la historia de España hay muy pocos saqueos. Está después de los combates, se tienen que quedar las armas y las banderas y estas cosas. Pero tenemos, por ejemplo, en Brunei, que sí se hace un saqueo en un punto específico, en la Guerra de Castilla, que está totalmente olvidada, pero fue cuando España conquistó Borneo, así de risas. Bueno, pues cuando tenemos los listados dicen, no, aquí de oro y demás, olvidaos. Nuestro beneficio van a ser mantas y gallinas. Y eso eran los beneficios que tenían estas buenas gentes. Lo que tenían que hacer era llegar allí y crear un imperio de la nada. Algo así como lo que habían hecho previamente en América, pero con muchísimos menos recursos y una zona muchísimo más condicionada. ¿Y cómo se hizo ese imperio allí, Ramón? Porque es verdad que de Hispanoamérica lo hemos escuchado y estamos más familiarizados. Pero de Asia, Ya, o o sea, en el colegio nunca te nombran la presencia española en Asia. Es que ni la nombran. claro. O sea, Filipinas, porque por motivos evidentes, que ahora nos meteremos también con Filipinas. Pero lo demás. Claro, no. tenemos el principio y el fin. De hecho, tenemos Sí, los últimos de Filipinas. Todo el mundo dice los últimos de Filipinas. Exactamente. ¿Y los primeros de Filipinas qué? Sí, evidentemente. De hecho, hace poco se publicó un libro de los primeros de Filipinas, de esa primera conexión, pero muchas veces nos quedamos en Magallanes Elcano. Sí, ya Magallanes Elcano y después el salto a últimos de Filipinas. Claro, entre medias, pues tenemos un imperio y una historia que muchos países del mundo matarían por tener una 10ª parte de lo que fue la presencia española en Asia durante ese momento. Y entonces es sobre lo que queremos redundar en este caso, es decir, llegan para allá. ¿A quiénes se encuentra? Cuando llegan a Filipinas, Filipinas son una serie de sultanatos en el sur, cosa que les llama mucho la atención porque dicen, acabamos de cruzar el mundo y esto está lleno de musulmanes. Evidentemente los llaman los moros, y a día de hoy están orgullosamente autopercibidos como los moros de Filipinas, en el sur, en la zona de Mindanao, en la zona del sultanato de Joró. Y lo curioso es que cuando llegan allí sucede una cosa parecida a lo que sucede con los aztecas. Aparte de la idea de Magallanes Elcano, que hay diferentes poderes que están luchando entre ellos, pero cuando llegan sobre todo a Filipinas, a instalarse en Filipinas, reclamando que es territorio de esa división entre España y Portugal del mundo, era totalmente falso. O sea, Magallanes y Elcano hacen el viaje y saben perfectamente que Filipinas no está en la parte de España, de la división del mundo, Valladolid, no está ahí. Pero bueno, mientras hacen la reclamación y no, pues sacan unos dinerillos para la corona y venden los derechos a Portugal, que no está mal, la idea no está mal. Pero la cuestión está en que esta tesitura se encuentra con un imperio, que es el imperio de Brunei, que lleva en la zona de Filipinas unos 70 años, una cosa así, y claro, están como sultanatos impuestos a los indígenas locales. Y ven que hay un chiringuito ahí montado interesante, y ven que no está muy contenta la gente realmente con este sultanato, con este imperio de Brunei. Y es parte de lo que utilizan los españoles, en el caso de Legazpi, una diplomacia brutal, pero impresionante. Las capacidades de diplomacia de esta gente no nos las podemos ni imaginar remotamente, porque de hecho muchas veces tienen problema ya con el idioma. Entonces empiezan a traer lenguas, que eran un oficio de trabajadores, de traductores, normalmente del norte de África, que sabían evidentemente árabe en varias versiones, pero lo que les interesaba era gente que pudiera adaptarse. Tú lo sueltas a ver si tiene suerte y con su gran conocimiento de varios idiomas que se supiera adaptar. Y esa gente lo conseguía. O sea, también hay que ser consciente en este tipo de gente. Y dentro de lo que es el equipo de la gente que va en estos barcos, por ejemplo, Magallanes y Elcano, cuando hacen la expedición, que originalmente es de Magallanes, pero el que vuelve es Elcano, pues el 40% de la gente no eran ni de la península ibérica. Y de hecho hay mucha documentación que dicen, no, hay que dejar de empezar de trabajar con los portugueses, que claro, intentan hundir todos los barcos españoles que van hacia Asia por la ruta de los portugueses.
Y dicen, bueno, por favor, dejar de usar portugueses. Dicen las respuestas de las cartas desde Filipinas. Si son los mejores marinos que tenemos, ¿cómo vamos a quitar a esta gente de aquí? Bueno, podemos quitar a los alemanes, a los italianos y tal, pero esta gente, como los quitemos, se nos hace aguas el sistema. Entonces, todo este serie de problemas reales que la gente tenía a la hora de establecerse en Filipinas y llegar a Manila. En el caso de Manila, cuando llegan con la historia de Brunei y demás, ya hay una población en Maynilad, que es el sitio de cómo se llamaba, pues es cómo hacen todo el sistema de adaptarse, de acercarse a la población, entender a la población y después el debate de cómo es mejor un asentamiento por toda la región particular, porque España llega a una mentalidad muy diferente a los portugueses. Los portugueses llegan con lo que yo llamo el sistema de gasolineras. Los portugueses quieren llegar a en la otra punta del mundo, hasta las Molucas, a quedar la especiaría, haciendo una serie de paradas técnicas y que pues eso, hacen su pequeña fortaleza en esa zona, su almacén, para ir dejando cosas y cuando pasa el barco, reabastecer al barco y también ponerle los materiales interesantes de la zona. Pero no les interesa ir tierra adentro, hacen un sistema de gasolineras. Pero España no, España va en serio. España va, vosotros vais a formar parte de la monarquía hispánica. Y entonces eso es una mentalidad totalmente diferente, entre otras cosas, porque no solamente es hacia la expansión, sino es a dar derechos a esa gente. O sea, la idea Padre Victoria y todas estas cosas está súper pendiente de esta gente y sabiendo que tuvieron errores en América, no quieren replicar los errores en Filipinas. Y entonces es un nivel más allá, dando muchísimos más derechos, aunque nos parezca mentira, y cosas como la cordea o que la gente trabajara o los impuestos para los filipinos eran mucho más reducidos que para los españoles. Claro, la gente que era consciente, por ejemplo, cuando visitaban Filipinas franceses o visitaban Filipinas los alemanes, decían, no, esta gente está viviendo aquí mejor que en España, en muchos sitios. Entonces, ser conscientes un poco de cómo era esa situación en Filipinas. Y también ser conscientes de cómo ese sistema de gasolineras de los portugueses realmente lo que les hacía era llegar hasta esa especiería, hacia las Molucas. Y los portugueses, en su última parada, podríamos llamar así, localizaron Malaca. Era un puerto del sultanato de Malaca, una cosa muy curiosa que se puede visitar a día de hoy, aunque los holandeses la terminaron tomando y quitaron todo lo portugués que había ahí. Bueno, pues ahí esa puntita que está en Malasia a día de hoy, pues llegan a Malaca y dicen, aquí es donde se juntan de varios sitios la especiería. Y los portugueses dicen, bueno, ponemos una gasolinera aquí, que es lo normal. Lo que pasa es que cuando montaron la gasolinera fueron recopilando durante años, en 1509, fueron recopilando especias y materiales para llevárselos después y el sultanato se da cuenta y dice, ¡ay, qué bien que lo habéis dejado aquí y os habéis marchado y no tenéis barcos para defenderlo! Muy bien, pues nos lo vamos a quedar. Claro, los portugueses se enfadan. Se enfadan y vuelven en 1511 enfadados y con barcos. Pero, y aquí es una de las claves que mencionamos muchas veces en el libro, van con aliados. Tienen aliados islámicos musulmanes, comerciantes de la zona, tienen aliados indios que les siguen desde Goa o que hacen las rutas de comercio y también tienen aliados chinos. Comerciantes chinos que van independiente de lo que es el imperio chino en aquel momento y les apoyan y les llevan suministros. Incluso llega un barco japonés cuando están en el asedio de Malaca y le dicen, no, mejor os apartáis porque aquí vamos a solucionar la situación. Y solucionar la situación tomando Malaca y haciendo un saqueo que tenemos documentadísimo y es capital, porque uno puede decir, vas a las especias, es muy caro, da mucho dinero, pero cuando te llegan del asedio de Malaca y te dicen, mira, hemos sacado dinero para construir 8 escoriales. Y entonces dices, entonces eso es que hay dinero de verdad. Y entre los que estuvieron por ahí en esta expedición, pues estaba un tal Magallanes. Y claro, esto explica muchas cosas. Magallanes vuelve con mucha información, documentación secreta que mencionabas muchas veces en el libro, que a día de hoy estamos reconstruyendo parte de ella, pero él vuelve a España, vuelve a Portugal, presenta el proyecto, los portugueses dicen, oye, que no queremos utilizar 2 rutas diferentes para lo mismo, no nos compensa, tenemos nuestra ruta de gasolineras, siguiendo la antigua ruta de la seda marítima, ¿para qué vamos a ir por América si eso pertenece a los españoles? Y entonces es cuando con ciertos portugueses que están en el exilio en España, en Sevilla, pues terminan llegando a un acuerdo para hacer esa expedición. Y pone el dinero el rey, pero también ponen dinero empresarios españoles dedicados a este tipo de expediciones. Interesante esto que cuentas, ¿eh? Pero además también lo de Magallanes, la vuelta al mundo, torpedeada por los propios portugueses, por la rabia de decir, oye, que lo van a conseguir. Y con la idea de que tienen que cortar esa conexión. Si los españoles
conseguían esa ruta de las especies, que era una especie de, digámoslo así, un monopolio de la especiería, los portugueses lo estarían perdiendo, pero también el de la seda y también otros muchos que conseguían, sobre todo gracias a que estaban los turcos muy potentes en aquel momento y claro, pues los turcos fueron aumentando, fueron cortando la ruta de la seda para controlar ellos ese mercado. Los genoveses y los venecianos se tiraban de los pelos porque tenían que ir a través de ese territorio. Entonces, los que van ahora a día de hoy a Estambul a ver Pera y la zona donde estaban los italianos y demás, se van dando cuenta del dinero que tenía que manejar esa gente, incluso en Venecia, para decir, oye, les compensaba. Entonces los portugueses lo que hacen es evitar al turco. Mientras tanto, los españoles, 100 años antes de esta película, el abuelo de Isabel la Católica también manda a Ruy de Clavijo a hacer una embajada a hablar con los que están al otro lado de los turcos, casi idea del Preste Juan y personajes legendarios, y terminan en Samarcanda. Entonces, para tratar de buscar ese aliado, para hacer la pinza al turco, bueno, pues ahí descubren, por casualidades totalmente, pues serendipia total, cuando llega a la embajada en 1403, 1405, llegan a Samarcanda, se encuentran con otra embajada de alguien que está pidiendo impuestos allí, que son los chinos. Entonces encontraron ahí dos embajadas sin comerlo ni beberlo de las dos puntas del mundo y que como se hubieran puesto más de acuerdo cambiaban el mundo de verdad. Hablamos, si te parece, un poco de qué prefieres primero, China o Filipinas. Podemos con China primero. Vale, y luego porque... la presencia española en China, que esto es lo que digo. Ah, sí. Sí, desde el primer momento. Bueno, el Museo Naval, de hecho, aquí en Madrid, que tú has colaborado con ellos en numerosas ocasiones. Por supuestísimo. Ahí pueden encontrar, digamos, objetos regalados por los chinos en su momento de ese comercio. Exactamente, con esta idea de sacar los beneficios de lo que venía de China. ¿Y cómo se hace esta idea? A ver, esto es sencillo. Siempre hablamos del galeón de Manila. El galeón de Manila sin los colegas chinos habría sido completamente imposible. Parte de esto es gracias a la plata, parte de esto es gracias a la ingeniería y la industria de los españoles para meterse en semejantes berenjenales. Con esta idea de llegar hasta esta otra punta del mundo y seguir trabajando con ellos. Lo interesante es que llegan los españoles, incluso Magallanes, Expedición y demás, y ya empiezan a ver barcos chinos. Dicen, espera, que aquí hay alguien muy gordo que está preparando algo muy grande. Es muy divertido ver como en las cartas de Cristóbal Colón, cuando llega a Cuba, dicen, bueno, esto parece que es una isla muy grande. Pero después de esto, se cartea con los pinzones y dice, después de esto hay como un continente, una cosa así. Y dice Cristóbal Colón, claro, pues la isla grande es Japón y el continente es China. Pues claro, que esta es la idea de que China estaba siempre en el imaginario, que era el máximo beneficio que podían conseguir. Pero bueno, cuando empiezan a llegar por la zona, unos de los más abiertos a los españoles son los chinos. Esto hablamos aquí, vamos, muchísimo del tema, porque de hecho los chinos en la documentación, los españoles en la documentación dicen lo mismo. Esta gente es muy parecida a nosotros, ¿eh? Incluso de piel, porque claro, desde el punto de vista de los chinos, ellos tenían la idea de cuanto más se alejaban de China, que significa el centro del mundo, la gente era cada vez más morena, porque ellos llegaron hasta África con Zheng y dicen, no, claro, los europeos tienen que ser carbón auténtico. Y entonces, en esta situación dicen, no, son muy parecidos a nosotros, rezan a Buda una vez a la semana. No lo tenía muy claro el tema, pero sí hablan con ellos y también dicen cosas sobre los españoles o los portugueses pobres. Los chinos dicen, es muy bueno comerciar con los españoles porque mantienen el honor, pero si son pobres, ahí empieza a haber problemas. Si ves que tienen dinero, no tienes ni que firmar documentos, puedes confiar en ellos, cosa que era rarísima. O sea, eso es un tema muy curioso. Pero el caso es que les van diciendo a los españoles que se pueden ir aproximando a los chinos, que ahí hay comercio. Y en una de las primeras cartas que tenemos de los españoles desde Filipinas es muy divertida porque dicen, no, y aquí vas a China y es todo 3 veces más barato y tienen jamón. Entonces ya eso empieza a darnos una idea de cómo se encuentran en América una situación donde hay unos imperios que se están moviendo, que están haciendo construcciones y demás, que están creando sus propias estructuras sociales y comerciales, pero cuando llegan a Asia, aquí está todo el chiringuito vendido. Aquí la cosa es, tienes que traer algo que les llame la atención y que entre dentro del comercio con los chinos. El caso es que empiezan a moverse, los chinos les llegan a decir a los españoles dónde está
el mejor lugar para comerciar, porque los españoles estaban en Cebú, en la parte media de Filipinas, y ellos dicen, no, al norte hay un sitio, bueno, maravilloso. Y ahí es cuando Legazpi manda la expedición de Goiti. Goiti era un señor muy curioso, venido de Nueva España, del virreinato de Nueva España. Martín de Goiti. Exactamente. Pues es a San Martín de Goiti al que le mandan hacia el norte, a ir en una expedición que es digna de hacer no una sino varias películas. Solo del señor Goiti es muy divertido porque tenemos varias narraciones. Por un lado están las narraciones de Goiti, después está dentro de la propia expedición los que estaban en contra de Goiti. Esto es muy importante de la documentación española. Cuando se llevan mal dos facciones nos dan las mejores informaciones porque se puede hacer un relato. Y después está la parte religiosa, que también tenía su tercera pata. Entonces, poniendo estos documentos juntos, más documentación que nos hemos traído de parte de la documentación de Malasia, más la parte de los chinos, podemos reconstruir parte de este relato muy divertido de cómo se van con dos barcos hacia el norte, uno de ellos la Tortuga, se llamaba el barco, y cómo van poco a poco pues visitando a los locales, con apoyo de los Pintados, que era la población de Cebú, en varias embarcaciones menores. Pero lo interesante es que haciendo este recorrido por costas así totalmente desconocidas, de isla en isla, pues les dicen, oye, hay un par de barcos chinos por ahí. Y dicen, oye, cuidado, barcos chinos, vamos a comerciar con ellos, esto es interesante. Entonces, en vez de ir con los barcos grandes, mandan los barcos pequeños. La sorpresa es que van con españoles. Y los chinos, cuando ven que se les acercan, dicen, cuidado, piratería. Y hay una batalla divertidísima, lo sentimos mucho por los fallecidos, pero ya es muy cinematográfico como para no resistirse a ello, en la que están acercándose a estas embarcaciones, los chinos le empiezan a lanzar voladores, a disparar todo lo que tienen de estos dos juncos chinos, grandes barcos comerciales, y claro, lo que no sabían los chinos era lo que los españoles iban además con arcaduces. Entonces, claro, barren la cubierta y toman los dos barcos. Y ahí tenemos un debate interesantísimo de los chinos supervivientes que piensan que los van a matar, como mínimo esclavizarlos, y les dicen a los españoles, no, que esto ha sido malentendido, que nosotros veníamos a comerciar con ellos. ¡Ah, que veníais a comerciar! Bueno, pues la tesitura fue tal que los españoles dicen, bueno, os devolvemos uno de los barcos, el otro no podéis ni pilotarlo, entonces vamos a poner parte de nuestra tripulación y nos vamos a ir hasta Cebú. Entonces se enrolan en la Armada Española del momento varios chinos porque los españoles no saben ni manejar las velas. Y ese barco va hacia Cebú y el otro vuelve hacia China. Y que estos chinos fueran liberados por los españoles cuando lo normal no habría sido eso y que volvieran a China con recursos suficientes para llegar y con su barco, eso cambió la historia completamente. Porque después veremos que los chinos querrán volver a comerciar con los españoles. Goiti sigue hacia el norte, sigue con las expediciones, sigue con Salcedo y siguen con el nieto de Legazpi, un chaval de 15 años, cuando llega a Filipinas, pues lo tienen ahí haciendo expediciones en esta línea para que veamos también que la gente se sacrifica de verdad. Entonces va haciendo pues diferentes expediciones, convenciendo a la gente, dice, no, es que esto, según los mapas, es España. Bueno, verán ustedes. Entonces nada, que a partir de ahora, si nos pagáis a nosotros la parte de los impuestos, pues pagáis mucho menos que a los de los sultanatos que os están aquí dando candela y además nos protegen contra la piratería. Entonces mucha gente admite esto, pero pues, de nuevo vuelven a hacer los pagos trampeando. Y Goiti es plenamente consciente y lo dice y dice, no, nos están pagando, pero nos están pagando morralla. Pero lo que queremos es tener buenas relaciones con ellos. Entonces, también ser conscientes de este tipo de cosas. Aquí un exabrupto que vamos a hacer siempre dice la gente, dice los españoles que se llevaron el oro y demás. Bueno, pues que sepan ustedes que el español que más oro se ha llevado de toda la historia ha sido Trajano, que en las guerras dacias se llevó más dinero que los primeros 150 años de presencia española en América, él solo. O sea, para hacer unos cálculos históricos. Entonces, cuando va Goiti termina en Mainilan, intenta hacer una especie de acuerdo para establecerse cerca de esa pequeña población que está muy cerca de las conexiones con China, y cuando llega ahí dicen los chinos que están en la población, que había unos 40 chinos y unos 20 japoneses cristianos católicos, que esto tampoco tenemos que olvidarlo, que ya han bajado desde Japón por conexiones con los portugueses hasta Filipinas, pues llegan a un pequeño acuerdo para establecerse y demás. Momento en el que hay de nuevo una traición, no se arreglan las cosas, con algunos de los locales plenamente, pero con otros que empiezan a ver cómo su poder del sultanato de Brunei, de este imperio de Brunei, empieza a delegar, pues son los españoles los que terminan teniendo que defenderse, y en ese proceso es cuando Manila pasa a ser plenamente española.
Y claro, termina totalmente arrasada, en otras cosas, porque hay un fuego y no sabemos a día de hoy, ninguna parte se pone de acuerdo. Los españoles no tenían por qué pegar fuego a lo que iba a ser suyo, no tenía No, mucho sentido no tiene. ningún sentido. De hecho, después tienen que andar desenterrando las cosas para poder sacar los cañones y los restos que quedaban allí. No tenía ningún sentido. Pero vamos, que los españoles cuentan con apoyo de los chinos y de los locales cuando ya están allí. Y es en ese momento en el que empiezan las conexiones con China. ¿Por qué? Sobre todo 3 años después de la fundación de Manila, cuando llegan los barcos aquellos ese barco que habían permitido volver a China, pues vuelven una docena de barcos chinos y dicen, que nos acordamos que los españoles quieren comerciar y son buena gente. Oye, lo que necesitéis, aquí estamos. Y claro, esa es la clave. En ese momento en el que España y China se encuentran, quieren tener relaciones comerciales y los españoles empiezan a traer cosas de América. Y de todas las cosas que traen, les interesa alguna cosa, el maíz, que es algo llamativo, no termina de funcionar, algo de ganado, no termina de funcionar mucho, pero bueno, les atrae, pero hay algo que sí, y esa es la plata. Y eso cambió completamente el mundo, sobre todo porque estaba la ley del láteo en China en aquellos años, que solo podían pagar los impuestos en plata. Pero no tenían suficiente plata, no tenían minas suficientes. Sin embargo, España en aquel momento tenía el 80% de las minas de plata del mundo. Que esto hay que reconocerlo, llegaba de Perú, llegaba de México y después de ahí pasaba a Filipinas. Y eso ya fue el cachondeo absoluto, porque una moneda que salía de plata, cuando llegaba a Filipinas, eran el equivalente a 3 monedas de plata. Pero cuando eso volvía a América de nuevo, podían ser 30 monedas. Ese es el cálculo de los beneficios que se podían conseguir con el sistema del galeón de Manila. Pero lo que nos solemos olvidar es que para conseguir la plata no es tan fácil como con el oro, que te vas a por las pepitas, que de hecho en algunos sitios como en Flores o en el Cagayán seguían apareciendo oro y decían, no, es muy interesante porque claro, tú lo sacas de la tierra y ya puedes pagar con él. Pero la plata era más complicada. Entonces los ingenieros españoles se rompieron la cabeza para hacer un sistema que se llama el sistema de pozos, pero necesitaba mercurio, necesitaba azogue para hacerlo. Entonces, siempre que pensemos que llega un barco lleno de plata desde América hacia España, han tenido que ir 2 llenos de mercurio desde España, normalmente desde el sur de España, hasta llegar hasta América y poder hacer el proceso para la obtención de la plata. Y esa plata es, claro, lo que quieren los chinos. Y los chinos les dicen que sí a todo con tal de conseguir esa plata que necesitan para poder manejarse. Incluso cuando llegan estas monedas a China, se siguen utilizando durante siglos. Hasta el siglo XX tenemos documentado el movimiento de monedas españoles, de reales de A8, algunos con las acuñaciones, con las chop marks que tenemos de los chinos verificando, esto es plata de la buena. Esto es plata de calidad, de una gran ley, que era lo que les interesaba, que tuviera una gran cantidad de plata. Y así es como España se hace muy amiga de China. Durante prácticamente 2 siglos y medio que sin parar están con este comercio. El comercio. Nos metemos en Filipinas, que es lo que más conocemos. Hablábamos de los últimos de Filipinas, pero vamos a hablar de los primeros de Filipinas. O sea, ¿cómo es ese proceso en el que España consigue dominar Filipinas? Que bueno, su nombre se debe al rey Felipe, esto yo creo que lo sabe todo el mundo. ¿Cómo es ese proceso, Ramón? Pues es complicado. Empiezan con el problema del idioma, que eso no ayuda, evidentemente, y claro, pues aquí tienen que hacer un asentamiento, una serie de asentamientos. En el libro tratamos de cómo se construye de cero una ciudad, cómo llega alguien y dice, oye, hola, buenas, señores de la aldea, vamos a hacer una ciudad aquí y combinarlo con un imperio mundial, global completamente, que de hecho es parte de lo que descubrimos sin querer a la hora de la creación de este libro, porque hablamos de que se juntaba la corona española con la portuguesa en 1580, pero hasta ese momento pues no había una conexión real. Pero a partir de ese momento, si se juntaba Manila con Malaca, se podía hacer una ruta comercial que diera la vuelta al mundo solo por territorio español. Y eso es la auténtica globalización. No dependería de nadie más. Un comerciante con el mismo permiso podría dar la vuelta al mundo parando solo en esas localizaciones españolas. Y eso sería muy interesante. Esto cambiaba mucho de la historia mundial. Bueno, pues lo que descubrimos con este libro sin querer fue cómo en 1581 ya tenemos los primeros viajes. Pero es muy interesante cómo conseguimos esta documentación de unir esa Manila con Malaca sin la necesidad de irse a lo que sería Macao o tocar China.
a través de la documentación que los propios locales o naturales de Filipinas le dan a los españoles. ¿Y quién se lo da? Pues la gente que estaba viviendo en las haciendas o que estaba pagando los impuestos a los españoles, los terratenientes españoles. Pues estaban tan condicionados estos señores filipinos que tenían sus propios barcos, se juntaban con gente de Brunei, que eran muy buenos marinos, y viajaban a Tailandia, viajaban a Malasia y comerciaban con ellos. Pues esa documentación de cómo hacer ese recorrido, en lo que se conoce como, ahora que apareció en la documentación, el paso de Pahang, pues es gracias a la propia población local. Entonces eso es una cosa que cambia también nuestro punto de vista. No solamente es el explorador dando vueltas, sino que tiene mucha información de los locales que les van diciendo desde sus propias encomiendas qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que viajar. No eran ignorantes, ni muchísimo menos. De hecho, cuando llegan los españoles, empiezan a darse cuenta que las embarcaciones locales son muy buenas y empiezan a copiarlas. Y de hecho las copiarán durante siglos. Harán algunas modificaciones, pero por el contrario de los británicos, los holandeses o incluso los portugueses, los españoles lo mantienen. Y muchas de las palabras españolas dedicadas a la construcción naval, a día de hoy lo encontramos en el malayo, en el malasio o en el indonesio. Es decir, que todavía están en el idioma. Bueno, pues esta tesitura de construirse sus barcos en este estilo y demás, pues también es muy importante teniendo en cuenta que eso era parte de la ingeniería y de la industria locales. Los problemas españoles venían de que luchaban contra los piratas, y si los barcos piratas eran más rápidos que los barcos que tenían los españoles, pues apaga y vámonos. O sea, no alcanzas un solo barco de estos que estén asaltando a la población. Pero parte de la manera de convencer a la población local de que los españoles eran buena gente y que les convenían era precisamente por luchar contra esta piratería. Era una piratería del sur de las Filipinas, normalmente de los sultanatos, defendidos por el sultanato de Joló o parte del imperio de Brunei, y consistía en algo muy sencillo. Como hemos dicho, la idea del oro, pues había poquito, y la idea de andar sacando materiales de comercio tampoco era muy buena. Los chinos mandaban, hasta que están los españoles, mandaban un par de barcos al año a comerciar por la zona. Cuando llegan los españoles, de 10 en 10, para que nos hagamos una idea de la cantidad de material que pasa por ahí. Bueno, pues esa piratería era una piratería bastante parecida a la de los vikingos, según alguno de mis maestros, sobre lo que era más importante sobre todo era conseguir gente. Entonces, claro, las poblaciones locales que cuando veían un barco acercarse lo primero que hacían era tirar las cosas y esconderse en las junglas, de repente encuentran a los españoles que les dicen no, aquí vamos a protegeros de verdad, vamos a tener una estructura, vamos a tener gente protegiendo la zona con los barcos y demás, y eso les va convenciendo, porque eran secuestrados. El esclavismo funcionó hasta prácticamente el siglo XIX, bueno, casi hasta el siglo XX en la zona, y lo que consistía no era en esclavizar para vender. Si tenían la suerte de coger un portugués o un español, por supuesto, pero ese tipo de esclavitud era para llevarse a esta gente a una isla y dedicarse a la obtención de recursos para vender a los chinos. Nidos de codornices o loturias, que son los pepinos de mar, conchas, perlas, y tenerlos allí trabajando aislados literalmente, mientras ellos daban vueltas con sus barcos para que la gente no escapara. Pues prácticamente es una especie de islas prisión donde tenían que hacer esa producción. Y claro, los españoles esto pues, lo veían fatal, teniendo en cuenta sobre todo que una vez es territorio español, esta gente ya empieza a tener unos derechos y unas necesidades diferentes. Y también es parte de cómo funcionaba el sistema con los filipinos. Llegan los españoles con una parte religiosa y una parte administrativa y dicen, bueno, pues primero la parte religiosa o la administrativa. Administrativa ya son parte de España. Pero ¿cuál era lo siguiente? Que pagaran impuestos o que se hicieran cristianos. Y esto cambió absolutamente todo, porque en Filipinas hubo una maravillosa recepción desde el punto de vista religioso. Es decir, no, el catolicismo a esta gente les gusta, funciona bien, lo asimilan, no necesitan mucho cambio con sus poblaciones o sus deidades locales, y entonces hacen esta confluencia de materiales, y mucho de lo que nos llega es precisamente de este debate entre qué hacer primero, si el pagar el impuesto o el convertirse al catolicismo. Y es muy divertido cómo van haciendo estos debates, y los sacerdotes españoles están totalmente a favor de la población local, hasta el punto de que son ellos los que instigan las rebeliones. Y eso muchas veces, sobre todo cuando hablamos con los británicos, se vuelven completamente locos, los historiadores, diciendo, ¿cómo que los propios españoles contra los españoles? Y dice, sí, no había una cohesión. Y esto es fundamental. ¿Qué español es eso? Claro, extremadamente español. Claro. Dice, bien, el cainismo como parte de nuestra identidad, sin duda. Bueno, pues
precisamente de esto llega un tema que hemos hablado fuera de cámara que es muy divertido. El primer referéndum. Exactamente. Un referéndum de verdad. 1599, debate en España entre los grandes eruditos, todos religiosos, que ya han vuelto desde Filipinas, ya han vuelto desde América y les dicen, vamos a ver, aquí tenemos una gente que dentro de lo que cabe, cuando llegamos, no tiene una estructura civilizatoria brutal, pero esta gente es consciente, esta gente aprende bien. No sabemos si hay que justificar esta conquista o no. Tenemos que ver qué hacemos ahora con esta gente. Y entonces llegan a la decisión. Nuestro querido Felipe dice, bueno, pues vamos a hacer un referéndum vinculante, que nos pone un poco los pelos de punta a día de hoy. Pues esa era la realidad en aquel momento. Primer referéndum de la historia de este tipo, de larguísimo. Y les dicen, ¿queréis ser españoles o no? ¿Queréis formar parte del imperio de la monarquía hispánica o no? Y es muy divertido porque sacerdotes y administrativos se dedican a hacer estos debates, a reunir a la población local que sigue teniendo las mismas estructuras sociales que antes, lo único que se prohíbe la esclavitud y se trata de reforzar, aunque en diferentes zonas se irá viendo, pero los españoles hacen mucho por esto y los religiosos sobre todo. Bueno, pues en este debate tenemos algunos relatos maravillosos de cómo juntan a la gente de los diferentes pueblos y van hablando entre ellos de, oye, ¿a ti qué te parece esto? ¿Qué? ¿Ser español o no ser español? Y hay un voluntario en uno de estos debates muy divertido mientras están votando y dice, no, estamos encantados con la monarquía hispánica, queremos seguir con el rey. Y explica clarísimamente por qué. Dice, mire, si tenemos un problema con el jefe administrativo, el alcalde que nos toque de zona, pues nos podemos quejar a él, pero claro, la estructura es muy corrupta. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es quejarnos al religioso. Entonces, tenemos dos autoridades que se quejan una de la otra y que si nosotros, por ejemplo, no queremos pagar impuestos, nos podemos quejar a una para el otro, sobre el otro. Entonces, esto genera vacíos que ellos utilizan. Es decir, no son los indígenas naturales del lugar totalmente asalvajados, sino que lo primero que se hace es darse cuenta de los fallos que tiene el sistema y los utilizan. Y además los utilizan bien y los utilizan durante décadas. No solamente es un elemento puntual, son plenamente conscientes. Evidentemente no tenemos los resultados de todas las zonas, pero hubo un grandísimo apoyo a la realidad española. De hecho, hubo 2 sitios donde dejaron sin mandar la documentación. Suponemos que había más debate, pero la cuestión está en que eran plenamente conscientes de que les venía muchísimo mejor. Sobre todo, según se iba expandiendo el poder de Manila. Manila era donde se concentraba la presencia española, pero que era lo que habíamos hablado. Había una presencia española en torno a 1610, una cosa así, de unos 2500, 2000 entre españoles y gente de los virreinatos, ahí asentada, algunos de otros lugares de Europa y demás, pero tenemos en el mismo sitio 2500 chinos viviendo. Para que nos hagamos una idea, eso, tranquilamente 10 veces más chinos en la misma ubicación, que estos chinos se van dando cuenta de que si pueden tener las fábricas directamente en Filipinas para hacer el comercio del galeón de Manila, pues les salía más barato. Y es en ese proceso donde van apareciendo cada vez más chinos. También mucha documentación de contrabando, de gente que entra ilegal en el país, muchos chinos que se hacen pasar por otros chinos y comparten su pasaporte, entre comillas. La picaresca española, cuando llegó a Filipinas, sobre todo cuando llegó a Filipinas, tiene estas tensiones, pero ya cuando se encontró con los chinos, llegó a otro nivel, porque dentro de China también tenemos literatura de picaresca. Esa gente, cuidado con ella. Entonces se juntaron 2 imperios picarescos ahí y claro, lo que ha podido salir es muy, muy divertido y parte de ello lo narramos en el libro. Sí, es verdad que los chinos, hablamos de la picaresca española, anda, que la picaresca china es espectacular. Cualquiera que haya tenido algún tipo de negocio en algún momento con un chino sabrá perfectamente a lo que nos referimos. Y a ellos les pasó tranquilamente, porque de hecho empiezan a ver cómo se llena Filipinas de chinos y dicen, oye, tenemos que parar esto. Incluso la correspondencia con los chinos, piden los chinos ir directamente, no os preocupéis, ya vamos a Perú nosotros con un barco. Y ya llevamos nosotros mineros chinos, no sé si a alguien le suena la idea, llevamos mineros chinos, los japoneses lo mismo. Dice, no os preocupéis, ya mandamos nosotros un barco, ya montamos ahí nosotros nuestro... y ya traemos plata, no os preocupéis, no os preocupéis, nosotros ya lo montamos todo. Claro, la plata era muy importante. Pero España se da cuenta de este chollo y lo limita. Y de hecho el galeón de Manila es la limitación de esto. O sea, hablamos mucho, el galeón de Manila es la globalización, entre comillas, que era un barco con suerte 2 barcos al año. ¿Por qué?
porque sabían que si llegaba toda esa seda y todos estos materiales de China a unos precios tan bajos, rompía el mercado. Entonces los primeros que se dan cuenta son en Sevilla los productores de seda. Dicen, joder, majestad, que nos hunden el negocio. Entonces por eso se quiere controlar, se quiere mantener un monopolio, porque si se abría ese negocio era el final del imperio, el comercio imperial con América se iba a ir absolutamente toda la plata a China. Hablamos de Filipinas, el primer referéndum de la historia. Y bueno, y lo que comentabas de la presencia española, que fue muy bien recibida a día de hoy, incluso en el tagalo hay palabras, cualquiera que está en Filipinas dirá, coño, pues esto es como en español, o muy parecido, sí. Bueno, sí. A mí me está pasando con el malayo. Ahora en Singapur, que estoy escuchando mucho más malayo, y se me va haciendo el oído a ellos, sobre todo términos marítimos, términos sobre todo de defensa y demás, pues son, vamos, pistola es pistola. No tengo que inventar mucho. Y de hecho esas vinculaciones con el portugués, realmente muchas de estas conexiones portuguesas son hispano-portuguesas que están en la zona, pero bueno, a día de hoy quien entra en una cocina filipina y quiere cocinar algo sin utilizar elementos que estén en español, la palabra es española, lo tiene muy fastidiado. O sea, con suerte va a poder calentar algo en microondas. Con suerte. Y dentro de lo que cabe, eso está documentado, que dentro de toda la inmigración de todos los países del mundo, aquellos que se adaptan y que lo pasan mejor en España son los filipinos, con un 92% de coincidencias y de felicidad a la hora de estar en España. Entonces, evidentemente hubo problemas, y eso queda en el libro patente. Hombre, claro. Y hubo gente que la lió. No, claro, exactamente. Cuando no hay problemas. Pero también hay que ser consciente de este contrapoder, que era la parte de Iglesia Católica, parte de la administración española, y cómo eso van jugando con ello, también la potencia de los chinos en la zona, y cómo es muchísimo más complicado de lo que nosotros podríamos pensar en un primer momento, de lo que te cuentan de los conquistadores llegando a un sitio, pero de cómo eso va generando unas estructuras sociales, unas estructuras administrativas, y que la gente se hacen amigos. Es verdad, de verdad. Son gente que se hace amigos de gente que está al otro lado del mundo y que llega a establecer relaciones comerciales y relaciones de familia. Y ahí aparecen los angleyes, que la gente se olvida de ellos, que es el mestizo de español normalmente y del chino. Y cómo la administración española no solamente está que lo prohíba, como sucedía en otros países que estén en contra de esto, sino que lo fomente incluso a través de impuestos. El que la gente haga mestizaje en Filipinas, que es una cosa que a la gente le rompe mucho la cabeza. También le dice, no, sí, la situación española en Filipinas cambió mucho la realidad de Filipinas. Pues nada, Ramón, para saber más cosas, ahí está. Héroes españoles en Asia, de la mano de Ramón Vega y Ángel Miranda. La verdad es que he de decir que muchas cosas que cuentas del libro son súper interesantes y muy desconocido, porque es verdad que es una parte que tú te has centrado en ello, pero que no solemos hablar de la presencia española en Asia. Claro, nos lo tenemos un poco olvidado y a la gente con la historiografía española, cada vez que menciona a Filipinas es uy, lo que perdimos. Es al contrario, es uy, lo que ganamos. Y lo que aportó España allí, que también es importante y que sepan ustedes, que a partir de ahora todo puede que sea muy bueno para el conocimiento al respecto. Cuando se firmó el contrato con Espasa para este libro, se hizo una cláusula especial para seguir difundiéndolo en B1. En mira, este caso, en B1 Plus, o sea que estaremos encantadísimos de difundirlo. O sea que, mira, esto, pero que compren el libro. Que digan que no sea, que me espero a la película. No, hombre, no, que no hagan esto. Que compren el libro, que lo lean. Además, es que de verdad que es súper interesante. Está muy bien explicado. Además, usáis fuentes primarísimas. Sí, es la idea. Sí. O sea que es una auténtica joya lo que ha escrito nuestro querido Ramón Vega. Oye, pues un gusto volver a los orígenes, aunque sea por un rato. Un auténtico placer, a ver si a la próxima puede estar un poquito más, pero vamos, que traeré todas las maravillas del Nuevo Occidente, no solamente semanalmente, sino que con estos especiales de vez en cuando. Claro, que, ¿sabes lo que pasa cuando cambiamos sistema B1 Plus y te pasamos ahí, que es un canal que ustedes se pueden suscribir y está Ramón Vega todas las semanas? ¿Dónde está Ramón? Y Ramón, y está en B1 Plus, hombre. No va a desaparecer. No de manera gratuita, o sea, que no hay que pagar B1 Plus, que es una cosa... Sí, es que hay gente que se cree que es de suscripción de pago. Que no, hombre, que no. Se suscribe como en B1 y ya está. O sea que un placer haberte tenido por aquí. Y cuando vuelvas, pues ya sabes que esta es tu casa. Encantadísimo, como siempre.
Y a todos ustedes ya les emplazamos a una nueva entrega. Les recordamos ese libro, tienen el enlace en la descripción de este vídeo. Los que nos están escuchando a través de iVoox también lo pueden encontrar allí. Y se lo recomendamos sin duda para estas fechas, ya que hay vacaciones, pues es muy interesante lo que ha escrito nuestro querido Ramón Vega, que lo pueden seguir cada semana en V1 Plus. Por nuestra parte, nos despedimos para una próxima entrega y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.